Hola gente, ¿cómo están? Aquí la JS con un nuevo video. En esta ocasión vamos con la parte final del capítulo 2 del volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. En la parte anterior nos quedamos en que se formó un contraataque por parte de los estudiantes, ya que la maestra Aiko liberó a todos del edicto divino de Hit gracias a su magia espiritual. Ya de ahí Shia peleó contra Alba, mientras que Tio y Shizuko trataron de rescatar a Hajime de las apóstoles. Por su parte, los estudiantes, o bueno, los que sí quisieron luchar, protegieron a Aiko hasta que despierta a Kaori, lo cual afortunadamente lo logró y parecía que la cosa estaba mejorando. Sin embargo, no terminó así, ya que Alba logró derrotar a Shia, ya que el muy desgraciado le estaba aplicando el edicto divino una y otra vez, y después de derrotarla, Alba ya está listo para acabar con todos. Ahora, veremos cómo termina este capítulo 2, espero lo disfruten, lo apoyen y eso. Antes de comenzar con el relato, vamos con los saludos de los que comentaron el video anterior. Veamos, saludos para Miguel Antonio Rojas, Luis Warcraft, Oliver Cayo, Cobra Fénix, Yusaros, BRM y ABC15B. También para mis queridos miembros del canal, Pokemad y Arthur. Gracias a todos. Ah, cierto, casi lo olvido. Si quieren el capítulo 3 completo, comenten y rueguen ahí abajo: relator, yo quiero el capítulo 3 completo, por favor. Si no quieren, no hay problema, pero bueno, ya les avisé. Entonces, vamos con el relato que va a estar épico y sangriento. Ya sin más que decir, empecemos. Volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. La pequeña heroína. Parte 4. Mientras Alba miraba la brillante puerta que llevaba al santuario, dispersó su maná por la habitación. Motas de oro oscuro de luz impregnaban el aire, y un gran y complejo círculo mágico comenzó a formarse en el suelo. Lo menos que puedo hacer para expiar mis fracasos es entregar el maná de todos ustedes a mi señor. Antes de irse, Ejid había afirmado que robaría todo el maná de Tordos. Hajime y sus camaradas poseían una increíble cantidad de maná, así que robarlo todo sería suficiente para compensar el error de Alba. De hecho, la razón por la que no los había matado a todos al instante había sido porque quería darle el maná de todos a Ejid. Por supuesto, también quería descargar su ira contra Hajime y los demás, así como matar el tiempo mientras los demonios evacuaban, pero esa había sido la razón principal. Todos ustedes tienen un maná de muy alta calidad. Estoy seguro de que mi señor estará complacido con esta ofrenda, aunque hay algunos de ustedes aquí que son completamente inútiles. Mientras el círculo mágico se acercaba a su fin, las motas de maná de Alba comenzaron a envolverse alrededor de todos. El maná no debería haber tenido ninguna sensación física, pero por alguna razón, el maná de Alba se sentía repugnante para los estudiantes. Sonriendo, Alba puso su mirada en Miu y Remia, y con un chasquido de sus dedos, un portal apareció debajo de ellas, teletransportándolas en el aire frente a Alba. Cayeron al suelo sin piedad, gimiendo de dolor. Sucedió tan rápido que Suzu no tuvo tiempo de reaccionar. Alba chasqueó sus dedos de nuevo y Miu flotó hacia él. Debió emitir su edicto divino contra ella, ya que fue capaz de gritar de nuevo: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Detente, por favor! ¡Libera a mi hija! Mientras Miu luchaba en vano, Remia trató de alcanzar a su hija, pero el edicto divino seguía funcionando en ella, así que ni siquiera podía mantenerse en pie. Dicho esto, Remia aún se las arregló para soltar algunas palabras, así como para mover su mano unos centímetros. Fue honestamente impresionante que una persona normal como ella haya logrado eso. Sin embargo, incluso la fuerza del amor de una madre no valió nada frente a la crueldad de Alba. Pronto estarás muerta de todos modos, lo menos que puedes hacer es ser útil en tus últimos momentos. Alba dejó a Miu en el aire y se acercó a Hajime, que no se había movido ni un centímetro. ¡Contempla, irregular! Este es tu castigo por desafiar a Dios. Hajime se había interpuesto en el camino de los juegos de Hid y luego en su descenso al plano mortal, y así Alba planeó hacerle pagar por sus pecados, matando a su amada hija delante de sus ojos. Miu gritó pidiendo ayuda a su padre, pero Hajime permaneció inmóvil.
Nadie más hizo nada tampoco. Shia y Shizuku estaban demasiado malheridos por la tormenta eléctrica como para moverse. Tio y Kaori tampoco estaban en mejor forma y seguían luchando por superar el edicto divino de Alba. Naturalmente, todos los demás estaban completamente indefensos. Al poco tiempo, el círculo mágico en el suelo se completó y todos sintieron que el maná de Alba les drenaba su fuerza vital. Alba rozó su mano contra la nuca de Miu. Sus dedos llevaban la promesa de la muerte. Ahora levanta la cabeza irregular, sé que todavía sigues vivo. Alba había liberado a propósito a Hajime de su edicto divino. Se rió maníacamente. Su voz resonaba por toda la habitación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su voz era el único sonido de la habitación. Desconcertado, cerró la boca y escuchó. Escuchó que reinaba el silencio y se sentía antinatural. Aparentemente, el silencio abarcaba más que solo el sonido. Mirando hacia abajo, Alba se dio cuenta de que no podía sentir nada en absoluto de Hajime, y había algo aterrador en eso. Los 5 apóstoles que lo retenían no habían bajado la guardia ni un segundo, lo que significaba que estaba sin duda vivo y consciente, pero... Al mismo tiempo, Shia y los demás sentían escalofríos en la columna vertebral. Sus instintos les gritaba que corrieran. Al principio pensaron que Alba y las apóstoles tramaban algo, pero luego se dieron cuenta de que no era así. Este miedo primario estaba siendo causado por algo o por alguien más. Miu lloriqueó diciendo «papá», pareciendo tan asustada como todos los demás. Molesto, Alba hizo una señal a las apóstoles con sus ojos. Ellas asintieron y una de ellas agarró el cabello de Hajime. Por un momento dudó, sorprendiendo a Alba, pero entonces se decidió y levantó la cara de Hajime. En el momento en que se encontró con la mirada de Hajime, Alba instintamente dio un paso hacia atrás. Además, por primera vez en miles de años, cometió un error elemental. Perdió momentáneamente el control de su maná y como resultado, Miu se liberó de sus ataduras y cayó al suelo delante de Hajime. Alba inmediatamente se recompuso y empezó a reformular el hechizo para levantarla, pero luego se detuvo a mitad de camino. Para su total sorpresa, su mano temblaba de miedo, y la fuente era el ojo de Hajime. Dentro de la pupila encogida de Hajime vio el vacío. Su ojo era más oscuro que la propia oscuridad y más profundo que el abismo. Alba no podía sentir la más mínima pizca de luz en su interior. Era el ojo de un verdadero monstruo. Alba podía sentir que lo arrastraba, invitándolo a la locura. Temía que su existencia se borrara si miraba fijamente durante mucho tiempo. Incitado por un impulso que no comprendía del todo, Alba intentó ordenar a las apóstoles que lo mataran inmediatamente. Hajime estaba al borde de la muerte, desprovisto de todas sus armas, y debería haber tenido su voluntad completamente destrozada por la pérdida de Yue, y aún así Alba sintió que era más peligroso que nunca antes. Las apóstoles se movieron al instante, como si se estuvieran muriendo por obtener el permiso de matar a Hajime. Por imposible que parezca, ellas también le tenían miedo. Una de las apóstoles envolvió su mano con magia de desintegración y le cortó el cuello a Hajime. Sin embargo, había actuado demasiado tarde. Alba le había dado a Hajime demasiado tiempo. El espeluznante silencio que había llenado la habitación se desvaneció. El maná carmesí salió del cuerpo de Hajime, pareciendo un gigantesco torrente de sangre. La visión hizo que se le pusiera la piel de gallina en los brazos a todos y se sintió como si las puertas del infierno se abrieran de repente. Con una voz profunda, oscura y desesperada, Hajime gritó: «¡Destruiré todo!». Sus palabras fueron una maldición que rechazaba este mundo en su totalidad. Al darse cuenta de que estaban en peligro,
Las apóstoles que lo retenían saltaron repentinamente hacia atrás, pero actuaron demasiado tarde. Hubo un extraño chasquido y 3 de las 5 apóstoles fueron rebanadas por la mitad. Un destello de luz más tarde, fueron cortadas en cuartos y después de unos pocos destellos más de luz, habían sido completamente despedazadas. En el lapso de unos segundos, Hajime había reducido a 3 apóstoles a cenizas. Todos estaban atónitos y sin palabras. Nadie tenía idea de lo que acababa de pasar. Alba-sama, es peligroso, por favor retroceda. Las otras 2 apóstoles se agruparon frente a Alba para protegerlo. El maná carmesí se arremolinó alrededor de Hajime. Parecía como si estuviera rodeado por un remolino de sangre de monstruo. Su rostro estaba mortalmente pálido y su expresión era más indiferente que la de las apóstoles. La sangre aún goteaba de la herida abierta en su estómago y era un milagro que le quedara algo en su cuerpo. Papá, ¿estás bien? Te ves muy... El maná de Hajime pulsaba con gran fuerza, alejando a Miu de él. Normalmente nunca la habría tratado tan bruscamente, pero ahora mismo ni siquiera le echó una mirada. Que retroceda, dices, no seas ridícula, ¿por qué un dios como yo debería temerle a un humano? Alba proclamó, ignorando la advertencia del apóstol. Confiando en sus poderes, miró a Hajime y le ordenó: te ordeno en el nombre de Alba-Hate, arrodíllate ante... ¡Ah! Alba-sama. Sin previo aviso, el brazo extendido de Alba fue separado de su cuerpo. El miembro desmembrado navegó por el aire y un segundo después fue cortado en pedazos como las apóstoles que habían muerto antes. Viendo eso, una de las restantes apóstoles agarró a Alba y trató de huir. Normalmente, Alba habría sido capaz de curar un miembro cortado en poco tiempo, de la misma manera que se curó de un disparo en la cabeza, pero en ese momento parecía totalmente desconcertado. ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando? Está usando hilos superfinos. No, quizás sería más exacto clasificarlos como cadenas. Todo lo que toca a uno es cortado instantáneamente y luego borrado. Ninguna defensa parece protegerlo contra eso. ¿Qué? ¿Pero cómo es que él...? Una vez que fue señalado, Alba apenas pudo ver las finas cadenas que giraban alrededor de Hajime, por lo que parece las había transmutado del suelo. Cuando perdió su brazo, una pequeña cadena se levantó del suelo para cortarlo. ¿Qué tontería es esta? Si tenía un artefacto tan poderoso, ¿por qué no...? ¿Por qué no lo usó antes? ¿Por qué dejó escapar al señor Ejid? Las preguntas se presentaron una tras otra, pero Alba no tuvo tiempo de reflexionar sobre ninguna de ellas. No es que hubiera considerado la posibilidad de que Hajime, sin ninguno de sus círculos mágicos, no solo lograra crear las cadenas mientras estaba clavado en el suelo, sino que lo hizo sin dejar que nadie sintiera el flujo de su maná. Alba parecía bastante indigno de un dios mientras se alejaba de Hajime con la mandíbula aún abierta. No conocemos los detalles de su nuevo poder, pero es claramente una amenaza peligrosa. Alba-sama, por favor retírese, ganaremos tiempo para... En ese momento, la cabeza del apóstol que hablaba salió volando, seguida de sus 2 brazos. Mientras su cuerpo caía al suelo, fue cortada en pedazos hasta que no quedó nada. Otras 3 apóstoles lanzaron un torrente de plumas a Hajime por detrás, pero no parecía ni un poco preocupado. Todos los ataques se esfumaron en la nada a medida que se acercaban a él. La luz carmesí que giraba a su alrededor no era solo maná, sus cadenas superfinas también estaban dentro, enrollándose a su alrededor como una cáscara protectora. La apóstol que custodiaba a Alba gritó «deténganlo». En respuesta, todos los monstruos de la habitación atacaron a Hajime. No eran más que un cebo para ganar tiempo para que las otras 4 apóstoles encontraran una apertura. Moviéndose lo suficientemente rápido para crear imágenes residuales, las apóstoles rodearon a Hajime. Mientras tanto, Alba apretaba los dientes e intentaba volar hasta el portal del cielo. ¿A dónde crees que vas? ¿Pero qué? ¿Cuándo fue que...?
Incontables cadenas de color carmesí oscuro se levantaron del suelo para perseguir a Alba. Si tan solo una de ellas lo tocaba, significaba muerte instantánea. Las cadenas lo alcanzaron y formaron un techo en forma de cúpula para mantenerlo atrapado en el salón del trono. Hajime había creado una jaula de la muerte alrededor de Alba. El círculo mágico dorado oscuro que había estado drenando el maná de los estudiantes desapareció y el salón del trono se llenó de luz carmesí. ¡Oh no! Esto no presagia nada bueno. ¡Kaori, llévalos a todos al piso de abajo! Tío, que finalmente había conseguido liberarse de los efectos del edicto divino, gritó desesperadamente. Por un segundo, Kaori no entendió lo que Tío trataba de decir, pero cuando siguió la mirada de Tío y vio a Aiko y a los demás acurrucados en un grupo, hizo clic. Un escalofrío de miedo recorrió su columna vertebral y también luchó contra el edicto divino para lanzar un enorme aluvión de plumas. Las plumas pasaron silbando a las apóstoles que luchaban con Hajime y cortaron un gran círculo mágico en el suelo alrededor de Aiko y los demás. Ellos gritaron mientras su sección del suelo caía a la sala de abajo, pero eso los salvó de quedar atrapados en la jaula de cadenas carmesí de Hajime. Después de asegurarse de que ellos estaban a salvo, Kaori se dio la vuelta, voló hacia Mi y Remia y las abrazó protectoramente. Hermana Kaori, ¿por qué papá está...? ¿Qué le sucede a Hajime-san? No se preocupen, todo estará bien. Kaori forzó una sonrisa en su cara para intentar tranquilizar a Mi y Remia, pero ella también rezaba en silencio por la seguridad de Hajime. Mientras tanto, Tío agarró a Shia y Shizuku y las llevó hasta donde estaban Suzu y Ryutaro. Cuando ella los alcanzó, otra apóstol cayó al suelo cortada en pedazos junto con su Claymore. Todo este tiempo, los monstruos estaban siendo masacrados en manada mientras corrían hacia Hajime. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le sucede a Nagumo? El maestro probablemente está usando un sistema de magia conceptual. Suzu y Ryutaro parecían desconcertados, sin embargo, la respuesta de Tío solo sirvió para profundizar la confusión que tenían. Pero pensé que él solo podía usar la magia conceptual cuando estaba con Yue-san. Sí, ¿no dijiste que él necesitaría un deseo tan fuerte como su deseo de ir a casa para usar la magia conceptual de nuevo, Tío-san? Es precisamente porque perdió a Yue que logró alcanzar ese nivel. ¿Escucharon lo que dijo también, no es verdad? Los dos miraron fijamente por un segundo y luego temblaron de miedo al darse cuenta del concepto mágico que Hajime debe haber liberado. Su rabia sin fondo por haber perdido a Yue se había unido a una apatía abrumadora. ¿Qué valor había en un mundo sin su amada? ¿Qué razón había para continuar existiendo en un mundo sin Yue? En la mente de Hajime no había ninguna. No perdonaría este mundo por robarle a Yue, ni tampoco aceptaría la existencia de tal mundo. Por eso había sido capaz de hacer magia conceptual que borraba la existencia de todo lo que tocaban sus cadenas. La esperanza lo había llevado a crear la llave de cristal, pero el sentimiento completamente opuesto, la desesperación, alimentaba su actual concepto de magia. La tristeza coloreó las expresiones de Suzu y Ryutaro cuando se dieron cuenta de lo profunda que era la angustia de Hajime. Sospecho que todo lo que esas cadenas toquen será eliminado de la existencia. Desafortunadamente no tengo fuerzas para evacuarlos al piso de abajo con los demás. No se alejen de mi lado, pase lo que pase. La conjetura de Tío dio en el blanco. La magia conceptual de Hajime se basaba en la capacidad de la magia de evolución para manipular la información. Específicamente, todo lo que tocaban las cadenas sobreescribían la información que componía su existencia. A los ojos del mundo, pasaban de existir a no existir. Parecía como si las cadenas estuvieran cortando las cosas, pero en realidad, cualquier cosa que tocaban tenía su existencia completamente borrada. No era de extrañar que a Alba les tuviera miedo. El borrado de Hajime era tan absoluto que ni siquiera la magia de restauración podía arreglar las heridas que causaba. Alba se dio cuenta de eso a nivel instintivo, por lo que esas cadenas le aterrorizaban tanto. Capítulo 2. La pequeña heroína. Parte 5.
Mientras Tío explicaba las cosas a Suzu y Ryutaro, la lucha llegó a su fin. La última apóstol murmuró: Alba-sama, siento que le hayamos fallado y... mientras era borrada de la existencia. Era extraño ver a las apóstoles, los soldados más fuertes de Heat, ser derribadas una tras otra como si fueran basura. No había ninguna salida física para Alba. Las cadenas de Hajime ya habían cubierto cada centímetro del Salón del Trono. Por lo tanto, su única esperanza era teletransportarse con magia espacial. Disparó ráfagas de maná a Hajime mientras intentaba abrir un portal. ¡Maldita sea! Sin embargo, Hajime envió una de sus cadenas al portal que Alba abrió, destruyéndolo. Los pocos monstruos restantes ignoraron la orden de ataque que se les había dado y empezaron a huir, pero no había escapatoria y Hajime también los mató. Alba era el único que quedaba en pie ahora. ¡Es imposible! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ese poder suyo es demasiado peligroso! Debo encontrar una forma de escapar e informar de esto a mi señor. Alba puso tanta distancia entre él y Hajime como fue posible. Esas cadenas son más que una ofensa al señor Ejid, son una ofensa a toda la creación, pensó. El miedo se le grabó en la cara. La única salida que me queda es si yo... Los pensamientos de Alba se solidificaron mientras miraba a Miu. Necesitaba un rehén si quería sobrevivir. Si pudiera hacer dudar a Hajime aunque fuera solo un segundo, sería capaz de invocar un portal y escapar. Alba gritó, maldito infiel, mientras desataba su hechizo más fuerte. Un rayo tan poderoso que incluso dañaba al lanzador hacia Hajime. Una cegadora luz blanca llenó la habitación seguida de un rugido ensordecedor. Alba corrió hacia Miu mientras Hajime estaba ostensiblemente ocupado, pero... En el momento en que se adelantó, el brazo que le quedaba y sus dos piernas fueron cortadas. La facilidad con la que había sido desmembrado fue asombrosa. Alba cayó al suelo, sus gritos resonaron en el Salón del Trono. No había sentido dolor en tanto tiempo que tuvo poca resistencia a ello, y tampoco podía adormecerlo mágicamente. La razón de ello era que cada vez que Hajime cortaba una parte del cuerpo de Alba, también cortaba una parte de su alma. Delirando por el dolor y flotando al borde de la inconsciencia, Alba gritó con una voz temblorosa y en pánico: ¡Espera! Por favor, espera. Dime lo que quieres. Puedo concederte cualquier deseo que desees. Incluso negociaré con mi señor si es necesario. Sé que el señor Ejid me escuchará. Incluso puedes tener el mundo si quieres. Le diré que te dé el derecho de gobernar este mundo como tú quieras. Así que, por favor, perdóname la vida. Alba suplicó por su vida, pero Hajime no dejó de caminar hacia adelante. Se había convertido en la encarnación de la muerte, y ni siquiera los dioses estaban a salvo de su guadaña. Hajime miró a Alba, y el dios tembló ante el vasto vacío en el ojo de Hajime. Por primera vez en su larga vida, sintió el verdadero terror. Su mente se quedó en blanco y solo podía mirar distraídamente mientras las cadenas se le cerraban por todos lados. Nada de la dignidad que había tenido antes estaba presente y parecía más un animal de zoológico que un dios mientras veía cómo su jaula esférica se estrechaba lentamente a su alrededor. Las cadenas que formaban la jaula comenzaron a deslizarse una a la otra, haciendo que pareciera que la esfera estaba rotando mientras se encogía. Estaba claro que Hajime planeaba aplastarlo lentamente hasta convertirlo en la nada, mientras imaginaba lo que se sentiría al tener su alma cortada poco a poco. Alba finalmente se quebró. Me comprometo a servirte, serás mi nuevo señor, juro que puedo ser útil, así que por favor, te lo ruego. Su miedo a la muerte superó su orgullo como dios y comenzó a arrastrarse. Justo antes de que las cadenas lo tocaran, Hajime dejó de encoger la jaula y miró a Alba. ¿Tanto deseas vivir? La voz de Hajime sonaba fría y robótica. Normalmente, Alba se había dado cuenta de que Hajime no tenía intención de perdonarle sin importar lo que dijera. Había jugado con miles de personas de la misma forma que Hajime jugaba con él ahora, pero estaba demasiado desesperado para darse cuenta. Sí, así es.
No quiero morir. Ya veo. Una vez más, Alba no se dio cuenta del total desinterés por la voz de Hajime. Convencido de que se había salvado, Alba sonrió aliviado. Tío y los demás casi se compadecieron de él. Estaba claro para todos los demás que el destino de Alba estaba sellado desde hace mucho tiempo. Entonces, muere. ¿Eh? ¿Por qué? ¡No! ¡Espera, espera! ¡Ah! La jaula se contrajo insoportablemente despacio, torturando a Alba mientras lo aniquilaba. Nadie dijo una sola palabra mientras Hajime llevaba a cabo su sádica ejecución. Ser comido vivo por uno de los dragones de Yue era seguramente un destino mejor que este. Como dicen, hay destinos peores que la muerte. Incapaz de soportar la mirada por más tiempo, todos desviaron su mirada. Finalmente, los gritos de Alba se desvanecieron y uno de los dioses de Tortus finalmente murió. ¡Hajime-kun! ¡Maestro! Kaori y Tio corrieron hacia Hajime cuando las cadenas que habían aplazado a Alba y las cadenas que cubrían la habitación comenzaron a desaparecer. Sin embargo, Hajime no se giró hacia ellas. Mirando como si no las hubiera escuchado, dirigió su mirada hacia el portal que Hid había abierto. Un segundo después, unas pocas cadenas se reunieron a su alrededor y Hajime saltó hacia él. Lo único que le interesaba ahora era atravesarlo y entrar en el santuario. Todavía había demonios filtrándose a través de él, montados en las espaldas de grandes monstruos con forma de águila. Por lo que parece, solo quedaban unos 50 demonios. La mitad eran soldados que servían como retaguardia para esta migración masiva, y el resto eran mujeres, niños y ancianos. Uno de los demonios murmuró mirando al palacio: ¿qué es esa cosa? Vieron una pequeña raya de color carmesí oscuro disparándose hacia ellos como un meteoro. Solo les llevó un segundo darse cuenta de que no era un demonio y rápidamente empezaron a disparar magia contra él. Como sus conjuros eran breves, solo podían lanzar hechizos básicos como lanzas de hielo y bolas de fuego a Hajime. Naturalmente, una magia tan débil no suponía ninguna amenaza para él, y un solo golpe de sus cadenas de borrado de la existencia fue suficiente para aniquilar todos los hechizos. Algunos de los soldados giraron sus águilas para bloquear a Hajime. Sin embargo, apenas se fijó en ellos mientras avanzaba. Los 3 soldados y sus águilas fueron borrados al instante, y la velocidad de Hajime ni siquiera disminuyó. Los demonios miraban sorprendidos mientras sus camaradas eran cortados en pedazos. Nadie más se movió hacia adelante para detener a Hajime mientras avanzaba hacia el portal. Sin embargo, la puerta pulsó tan pronto como Hajime la alcanzó, bloqueándole el acceso al santuario. No importaba lo fuerte que Hajime gritara, no importaba la cantidad de maná que le lanzara, no importaba lo fuerte que golpeara con el puño, la puerta se negaba a dejarlo entrar. Se debatió tratando de atravesar la barrera con sus cadenas, pero le preocupaba que pudiera destruir el portal por completo si lo hacía. Dicho esto, estaba claro que Hid había diseñado el portal para dejar pasar solo a los que él quería. ¡Tonto! Solo nosotros los demonios, la raza elegida, podemos entrar en el divino santuario del señor Ejid. Deja de perder el tiempo y acepta tu castigo, maldito hereje. Todos los demonios, incluso las mujeres y los niños, empezaron a hacer llover magia sobre Hajime. Ni siquiera intentó bloquear los ataques y su espalda pronto se cubrió de cortes y quemaduras. Su atención se centró únicamente en el portal, nada más importaba en absoluto. Hajime gritaba desesperadamente: ¡déjame entrar! ¡Déjame entrar! Los demonios vacilaron, sorprendidos de que Hajime continuara atacando sin pensar en el portal a pesar de lo mal herido que estaba. Un segundo después, sin embargo, su sorpresa se convirtió en ira cuando el portal comenzó a oscurecerse. ¡Maldito monstruo! ¡Por tu culpa el portal se está cerrando! ¡Deprisa todo! ¡Necesitamos pasar antes de que se cierre para siempre! Los demonios empezaron a correr por el portal. Mientras avanzaban, hicieron llover una magia aún más poderosa sobre Hajime en un intento de matarlo. ¡Maestro! ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes ganas de morir?
Sin embargo, Tio lo alcanzó justo a tiempo y bloqueó la magia con una combinación de sus escamas y una barrera mágica. Un segundo después, el portal con forma de galaxia se desvaneció en la nada. Por un momento reinó el silencio, pero luego la ira de los demonios regresó con toda su fuerza. Comenzaron a cantar hechizos de alto nivel. Aunque Hajime los ignoró por completo, miró fijamente al lugar donde el portal había estado hace un segundo, pareciendo completamente derrotado. ¡Maldición! Deberíamos escapar por ahora, maestro. Desgarrando la mirada de completa desesperación en la cara de Hajime, Tio le colgó sobre su hombro y descendió de nuevo al palacio. Ella también atesoraba a Yue, así que entendía muy bien cómo se sentía Hajime. De hecho, la pérdida de Yue había dejado un enorme agujero en su corazón. Pero ahora mismo, Hajime estaba al borde de la muerte. De hecho, era un milagro que no estuviera muerto ya, así que no había un momento que perder. Entendió lo fuerte que era el deseo de Hajime de salvar a Yue. Sin embargo, también sabía que si no lo trataba inmediatamente, realmente moriría. Maestro, por favor, tienes que pensar primero en tu propio bienestar. Notando que Hajime había cambiado su atención a los demonios que los perseguían, Tio apretó los dientes y trató de llegar a él. Él no respondió, pero ella siguió volando hacia el salón del trono donde Kaori esperaba. Kaori corrió hacia los dos en el momento en que Tio aterrizó. Mirando a su alrededor, Tio vio que Kaori ya había terminado de curar a Shia, Shizuku, Suzu y Ryutaro. Aiko y los demás habían conseguido volver al salón del trono, mientras que Remi y Mio permanecían al lado de Kaori. Aunque Kaori había querido perseguir a Hajime en el momento en que se fue, había controlado sus impulsos y se centró en curar primero a Shia y a los demás. De esa manera todos tendrían la oportunidad de ir tras él juntos, pero al final resultó que no había necesidad de perseguirlo, ya que Tio lo había traído de vuelta. Las rodillas de Tio se doblaron cuando golpeó el suelo. Estaba muy mal herida, pero aún así persiguió a Hajime porque sabía que alguien tenía que estar a su lado. Desafortunadamente, su resistencia draconiana se había agotado al final y estaba al límite. Estaré bien, Kaori, cura al maestro primero. A pesar de sus heridas, Tio imploró a Kaori que se centrara en Hajime. Por su parte, Hajime simplemente se quedó en silencio al lado de Tio. Su maná seguía tan furioso como antes. Hajime-kun, por favor, deja de quemar tanto maná. Si sigues así, realmente morirás. La magia conceptual requería cantidades increíbles de maná, y Hajime todavía estaba bajo los efectos de romper el límite que había usado. Incluso si Kaori curaba sus heridas físicas, si él no se calmaba, moriría por el uso excesivo de maná. Lamentablemente Hajime no respondió una vez más, su mirada permanecía fija hacia arriba. A pesar de sentirse consternada por el hecho de que sus palabras no le habían llegado, Kaori apretó los dientes y empezó a lanzarle magia de restauración. Sin embargo, se vio interrumpida cuando varias figuras borraron el sol, proyectando sombras oscuras sobre todos. ¿Un apóstol? No me di cuenta de que quedaba algún entortus. Gracias a Dios, estaba preocupado de que estuviéramos atrapados aquí por un momento. Espera, mira, hay humanos e incluso hombres bestias con ella. Bueno, no importa. Oh, gran apóstol, por favor juzgue a estos herejes y guíenos a la tierra prometida del señor Ejid. Los 20 soldados demoníacos y los 30 civiles descendieron lentamente al salón del trono. Capítulo 2. La pequeña heroína. Parte 6. No dejaré que pongan un dedo sobre nadie. Todo el mundo, quédese detrás de nosotras. Ay, es solo un problema tras otro. Kaori, Shia y Shizuku miraban con recelo a los demonios mientras se ponían a cubierto delante de los demás, pero parecía que no había necesidad de luchar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todas las cabezas de los monstruos águila salieron volando. Los demonios entonces cayeron de los cadáveres de los monstruos, incapaces de comprender lo que acababa de pasar. Los soldados se las arreglaron para aterrizar de pie, pero eso no fue suficiente para salvarlos. La persona que le había dicho a Kaori que matara a todos fue cortada en tiras en el momento en que aterrizó, y la sangre brotó de su cuerpo desmembrado. Los otros soldados ni siquiera tuvieron tiempo de preguntar qué había pasado antes de que Hajime
los aniquilara también con sus cadenas. Eran muchos menos de los que había originalmente, y no estaba destruyendo completamente a los demonios como lo había hecho antes con las apóstoles. En su lugar quedaban trozos de sangre y carne, haciendo que la escena se viera mucho más espantosa que antes. Nana, Taeko y muchos otros estudiantes gritaron ante la horrible vista. Otros se pusieron pálidos y empezaron a vomitar. Finalmente, los demonios supervivientes se dieron cuenta de que era Hajime quien los estaba matando y se dirigieron airadamente hacia él. Pero en el momento en que vieron su ojo, soltaron gritos de terror y se tambalearon hacia atrás. Su coraje los abandonó y perdieron todo deseo de luchar. ¡Corran! ¡Tenemos que salir del castillo!, gritó el último soldado, antes de que Hajime separara su cabeza de su cuerpo. Las brillantes y oscuras cadenas carmesí de Hajime se parecían a las cabezas de una hidra. Como ganado frente al matadero, los demonios solo podían mirar fijamente las cadenas que se retorcían y que tenían el toque de la muerte. Hajime susurró: «¡Muere!». Aunque su voz sonaba suave, todos los demonios escucharon claramente la maldición que les echó. Un anciano con lujosas túnicas le gritó a Kaori: «Señorita apóstol, por favor, sálvenos». A juzgar por sus ropas, era un noble de algún tipo y estaba de pie de forma protectora frente a una anciana que probablemente era su esposa. Su grito de ayuda sacó a Kaori de su ensueño. Kaori murmuró el nombre de Hajime, extendiendo una mano para detenerlo. Desafortunadamente, antes de que ella pudiera decir algo más, la vieja dama demonio soltó un grito espeluznante. Hajime acababa de decapitar al viejo demonio, y antes de que su cabeza golpeara el suelo, fue cortado en pedazos y eliminado de la existencia. Hajime-kun, detente, por favor. Hajime-san, esta gente ya no es nuestro enemigo. Todos ustedes ríndanse, arrodíllense y levanten las manos. Todos los demonios poseían suficiente magia para luchar, pero estas personas eran civiles. Aunque consideraban a Hajime un odioso hereje, habían perdido la voluntad de luchar en el momento en que los soldados y los monstruos habían sido derrotados. Kaori y Shia se adelantaron para contener a Hajime, mientras que Shizuku imploró a los demonios que mostraran que no tenían intención de luchar. Mientras hablaban, los gritos de la anciana se desvanecieron junto con el resto de ella. Un joven lleno de justa furia se adelantó para vengarse, pero él también fue cortado por la mitad y convertido en un charco de sangre. Un joven padre gritó: «¡Nos rendimos!». Se puso delante de su hijo y cayó de rodillas admitiendo su derrota. Los otros siguieron su ejemplo, cayendo de rodillas y levantando las manos. Eran fanáticos seguidores de Alba y elitistas que se creían la raza elegida, pero se inclinaron frente a un humano. Eso demostró lo aterrador que les parecía Hajime. Sin embargo, ni siquiera su rendición fue suficiente para apaciguarlo. Hubo un golpe repugnante cuando un hombre de mediana edad, al borde del grupo, fue cortado por la mitad y su cuerpo golpeó el suelo. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa y desesperación mientras la luz se desvanecía de sus ojos. Uno de los demonios susurró con angustia: «¿Por qué?». La esposa del muerto miró su cadáver con horror hasta que segundos después se unió a él en la muerte. Hajime no tenía intención de parar solo porque estos demonios se hubieran rendido, y eso no debería haber sido una sorpresa, considerando que el ímpetu que le impulsaba era destruirlo todo. En este momento, nada en el mundo tenía valor para Hajime, o al menos se había convencido a sí mismo de ese hecho. En cualquier caso, no estaba interesado en tomar prisioneros, y la mera existencia de estos demonios era una monstruosidad. No tenía ningún reparo en matar a todos los que se le presentaban. Los demonios comenzaron a desesperarse. Kaori, Aiku y todos los demás quedaron atónitos y sin palabras por sus muestras de brutalidad. Todos querían detenerlo, pero no estaban seguros de cómo llegar a él en su estado actual. Hajime miró al hombre que primero había anunciado su rendición, o mejor dicho,
miró al niño que se aferraba a las piernas del hombre, y al darse cuenta de que su hijo era el siguiente objetivo, el hombre se dio la vuelta y lo abrazó. Shia, Kaori, Shizuko, Tio, Aiko y Liliana corrieron hacia adelante para detener a Hajime, pero alguien llegó antes que todas ellas. ¡Papá, basta! ¡Vuelve a ser el papá de siempre! Miu le cortó el paso, se interpuso entre Hajime y los dos demonios y extendió sus brazos. Había lágrimas en sus ojos y temblaba de miedo. Su expresión parecía rígida como una tabla, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. ¡Quítate! Hajime lo dijo con una voz fría como el hielo. Nunca le había hablado en tal tono a Miu, así que su corazón se sentía como si se lo hubieran arrancado con una cuchara oxidada. Quería acurrucarse y empezar a llorar, pero se mantuvo firme. ¡No! ¡No lo haré! No importaba lo que pasara, Miu no se movería. No podía permitir que su amado padre matara a esta pobre gente, no solo porque estaba mal, sino porque no podía soportar verlo descargar su sufrimiento con estas personas. No había manera de que ella pudiera sentarse y no hacer nada cuando él tenía tanto dolor. Miu mantuvo los ojos fijos en Hajime y lentamente trabajó sus músculos faciales para conseguir una sonrisa. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas y su sonrisa se veía increíblemente rígida. Pero aún así, nadie despreciaría esa sonrisa. Todo el mundo sabía quién intentaba emular Miu. Después de todo, era la misma sonrisa intrépida que Hajime hacía cuando se enfrentaba a una situación insuperable. Miu idolatraba esa sonrisa, igual que idolatraba a la persona que se la había enseñado. Mi papá no es tan tonto, el verdadero tú es mucho más genial que esto, y mucho más fuerte. Todos miraban a Miu con una respiración contenida. Se veía tan galante como un héroe de cuento de hadas, enfrentándose a Hajime sin retroceder ni un centímetro. La pequeña heroína miró fijamente al monstruo del abismo, e incluso los demonios se conmovieron por su voluntad inquebrantable. No perderé ante ti cuando estás así. Ahora mismo soy incluso más fuerte que tú, papá. Miu estaba decidida a recuperar al Hajime que conocía y amaba. No iba a dejar que la siguiera mirando con ese ojo muerto y derrotado. Le cogería la mano y lo detendría antes de que llegara tan lejos que no pudiera volver atrás. Miu miró directamente al ojo vacío de Hajime, algo que incluso Alba había dejado de hacer con una mirada inquebrantable. Después de unos segundos, finalmente provocó una reacción en Hajime. Nadie más había sido capaz de llegar a él, pero gracias a Miu, la expresión de Hajime cambió por primera vez desde la desaparición de Yue. Su boca se enroscó y frunció el ceño señalando su derrota, pero como siempre, Hajime se negó a rendirse. No lo diré por tercera vez. ¡Quítate! ¡Hajime-kun! Kaori caminó decididamente hacia él, luego le agarró por el hombro dándole la vuelta. Dándole una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le dijo: ¡Aprieta los dientes por un segundo! Kaori le había golpeado en la cara con todas sus fuerzas. Hajime dio un salto mortal por el aire y cayó al suelo, convirtiéndose en un bulto arrugado. Se las arregló para ponerse de rodillas, pero ya no le quedaban fuerzas para mantenerse en pie. Kaori le miró fijamente. Su expresión era una mezcla de tristeza y rabia. ¡Despierta ya, Hajime-kun! ¿Cuánto tiempo piensas estar sentado ahí revolcándote en la miseria y la autocompasión? ¿Tienes idea de lo patético que te ves ahora, poniendo tu ira por perder a Yuen Miu-chan, tu propia hija? ¿Qué diría Yue si te viera ahora? En realidad supongo que no te importa, ya que has renunciado a recuperar la verdad. La sorpresa coloreó el ojo de Hajime. Abrió su boca para contestar, pero Kaori habló primero, deteniéndolo. Escuché lo que dijiste alto y claro. Lo destruiré todo. Apuesto a que piensas que un mundo sin Yue no vale nada, ¿verdad? Pero eso significa que ya has renunciado a volver a verla. ¿Decidiste destruir todo porque te habías dado por vencido para recuperarla? La luz volvió lentamente al ojo de Hajime mientras recuperaba sus sentidos. El oscuro resplandor carmesí de las cadenas que rodeaban a los demonios comenzó a desvanecerse, y mientras lo hacía,
el maná de color sangre se volvió más intenso y vibrante. Kaori se puso en cuclillas delante de Hajime y dijo con una voz decidida: voy a ir a rescatar a Yue, la traeré de vuelta cueste lo que cueste. ¿Qué hay de ti, Hajime-kun? ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte aquí y ejecutar a cada uno de estos demonios que ya se han rendido? ¿De verdad te has rendido con Yue? ¿Puedes rendirte con ella? Después de un largo silencio, Hajime finalmente respondió a su pregunta: como si lo hiciera. Kaori le echó una mirada severa mientras Mio todavía le miraba con desprecio por detrás. Sus claras miradas eran como una ráfaga de viento fresco, despejando todas las emociones negativas que se había ido acumulando en la mente de Hajime. Un momento después sintió un impacto en la parte superior de su cabeza. Dándose la vuelta, vio a Shia de pie sobre él con el ceño fruncido en su cara. Puedes mostrarnos tu lado poco genial, pero cuando estás delante de Miu-chan tienes que ser el increíble padre que ella cree que eres. Este es tu castigo por hacerla llorar. Hajime murmuró: no puedo discutir contra eso, aceptando la reprimenda de Shia. Sus cadenas se desmoronaron y su maná dejó de girar a su alrededor. No creas que podrás escapar de mi castigo tampoco, maestro. Y esto es de mi parte. Tio y Shizuku también golpearon a Hajime. Las dos miraban profundamente aliviadas al ver que Hajime volvía a la normalidad. Se rascó la cabeza torpemente, pensando en lo derrotista que era la magia conceptual que había lanzado antes. Lo siento mucho, de verdad. Casi cruzo una línea peligrosa. No hay necesidad de disculparse, maestro. Todo el mundo se pierde en la ira a veces. Además, aunque no fueras consciente de ello, te aseguraste de mantener tus cadenas lejos de nosotros. Ahora que lo pienso, ¿esa fue la razón por la que nos protegiste a todos nosotros? ¿Porque sabías que Nagumo-kun no nos atacaría si estabas allí? ¿Quién sabe? Tio respondió de manera evasiva y Shizuku le arrojó una mirada. En realidad, la suposición de Shizuku era correcta. Tio había creído que no importaba cuán furioso se pusiera, Hajime nunca intentaría borrar a la gente que le importaba. Sin embargo, las únicas personas de las que estaba seguro de que realmente se preocupaban eran Tio, Shia, Kaori, Mio y Remia. Ella sospechaba que él también se preocupaba por Shizuku y Aiko, pero no estaba segura de que evitaría dañar a Suzu, Ryutaro, Liliana, Yuka o cualquiera de los otros estudiantes. Por eso hizo que Kaori evacuara a los estudiantes y protegió a Suzu, Ryutaro y Shizuku ella misma. La razón por la que había hecho que Kaori protegiera a Mio y Remia no era para mantenerlas a salvo de Hajime, sino para evitar que Alba las tomara como rehenes. De hecho, Mio había sido la más cercana a Hajime en ese momento, pero salió ilesa. Su maná la había mandado a volar, pero eso fue todo. Suzu, Aiko, Yuka y Liliana parecían inseguras de cómo reaccionar ante el hecho de que Hajime no se preocupara por ellas lo suficiente como para perdonarles la vida, pero también estaban contentas de que hubiera vuelto a la normalidad. Kaori tomó la cara de Hajime entre sus manos y le miró a los ojos. Su expresión era increíblemente suave, un marcado contraste con la mirada de enfado que le había dado segundos antes. No es como si todo hubiera terminado, ¿verdad, Hajime-kun? Sí, es como dices. No estás solo, Hajime-kun. Nos tienes a nosotras contigo y lo más importante, tienes a Yue. Puede que no esté aquí físicamente, pero está aquí en espíritu. Apuesto a que... No, estoy segura de que todavía está luchando contra Hit para poder volver a ti. Quiero decir, es de Yue de quien estamos hablando. No hay manera de que ella pierda contra ese dios de mierda. Sí, tienes razón. Ella nos salvó cuando Hid estaba a punto de matarnos, así que probablemente todavía se esté metiendo con él. Exactamente, nadie es tan buena acosando a la gente como ella. Sabes que la única persona a la que acosa es a ti, ¿verdad? Hajime y Kaori se sonrieron el uno al otro y después de eso finalmente dejó que la tensión se le drenara del cuerpo. Entonces lanzó su mirada sobre todos los demás y dijo en un tono sincero: lo siento. Una vez hecho esto, se giró hacia Mio, que había estado esperando ansiosamente su turno. Mientras sus ojos se cerraban, Hajime pensó en disculparse con ella también, pero luego se dio cuenta de que había algo más apropiado que debía decir. Mio. Papá. Gracias, Mio.
Le dio a Mio la sonrisa más amable y gentil que pudo. Hajime estaba honestamente orgulloso de que una niña tan fuerte como ella le mirara como a un padre. Cuando vio esa sonrisa, Mio estalló en lágrimas de alegría. Ella exclamó «papá» mientras corría a los brazos de Hajime, aliviada de que el padre que conocía y llamaba hubiera vuelto. Espera, Mio, yo aún estoy... Se zambulló en su pecho con todas sus fuerzas, asestando un golpe más poderoso que el de Hit. Drenado más allá de sus límites, Hajime cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el suelo. La pequeña heroína había salvado al monstruo del abismo y también lo remató. Después de recibir un golpe tan decisivo, Hajime puso los ojos en blanco en la parte de atrás de su cabeza y perdió el conocimiento. Un segundo después, Miu le miró y le gritó: «¿Papá? ¡Papá! ¡Abre los ojos, papá! ¡Morirás si te duermes!» «Miu-chan, espera, deja de golpear a Hajime-san». Shia se apresuró a detener a Miu, que seguía bofeteando a Hajime. «¡Ay no! ¡Hajime-san no está respirando! Esto no es bueno, su pulso se está debilitando. Espera, su pulso se detuvo. Kaori, date prisa y usa la magia de restauración con él. Estoy en eso, Tetragrammatón. Espera, sus heridas se están curando, pero su corazón todavía no late. ¿Está muerto? ¿Acaso lo curé demasiado tarde? Cálmate, Shirasaki-san, necesitamos a alguien que pueda usar magia espiritual. Tú también necesitas calmarte, Aichan-sensei. Puedes usar magia espiritual, ¿recuerdas? Debería besarlo. Leí en un libro que las princesas se despiertan cuando un príncipe las besa. Si eso es cierto, lo contrario debería funcionar también, ¿verdad? Soy una princesa, así que tal vez pueda salvarlo. A pesar de la severidad de la crisis, ninguna de ellas parecía sentir mucha urgencia. Mientras tanto, uno de los demonios murmuró: ¿qué debemos hacer ahora? Tenían miedo de lo que les podría pasar si intentaban huir, pero también tenían miedo de quedarse. Aún así, al menos si se quedaban, la pequeña heroína los protegería. Intentaron llamar la atención de Kaori y de los demás, pero naturalmente nadie les prestó atención. Resignados, decidieron esperar a que se calmara toda la conmoción. Y bueno, mi gente, así termina el capítulo 2 del volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Hajime acaba de ser derrotado por segunda vez. Primero fue contra Hit y ahora contra la pequeña Miu. Entonces, recapitulando, vimos el regreso del monstruo del abismo en su máxima expresión, creando una magia conceptual que fue capaz de hacer pedazos a las apóstoles y al propio Alba. Después de eso vimos el intento de Hajime de entrar en el santuario de Hit, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Tras eso vimos a un Hajime tan sumido en la desesperación que empezó a matar a los demonios a diestra y siniestra, y eso que eran simples civiles. Afortunadamente Miu apareció para detenerlo y, como dijo el relato, para rematarlo poco después. Al final vimos cómo todas estaban desesperadas por revivirlo, y hasta la princesa quería aprovechar para besarlo. Ay, Dios de estos finales. Bueno, espero que hayan disfrutado de mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, ayúdame dejando tu like, comenta qué te pareció la muerte de Alba o Hajime matando a los pobres demonios. Si es primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, suscríbete, es gratis. Antes de irme, vamos con la sección de los comentarios del video pasado. El primero es de Miguel Antonio Rojas, que dice: hola relator, hola. Pregunta: si tuvieras que elegir entre todas las del harem de Hajime, ¿quién sería la mejor? Sin contar a Yue, por supuesto. Para mí sería Shizuku. Me gustan las interacciones que tienen entre ambos, cómo comenzaron siendo amigos hasta que Shizuku se enamora de él. Además, el hecho de que ella sea la única herbívora del harem le da bastantes puntos extra. ¿Y para ustedes cuál es la mejor? El otro comentario es de BRM, que dice: este volumen es de los más épicos, gracias relator. De nada. También dice: Sonobe God, la segunda Shizuku, literal merece ser parte del harem de Hajime y se lo tiene bien ganado ella por sus méritos. Lástima que sea un poco tsundere. Así se hace un momento de empoderamiento femenino sin ser forzado. Aprende Disney, aprende. Por cierto, Waifus God de Hajime es un tipo con mucha suerte. Sí, la verdad, Sonobe es un personaje que me gusta también. Lástima que se queda fuera del harem de Hajime, pero bueno, eso fue su propia culpa. Bien podría estar ella en lugar de la princesa, pero bueno, no siempre se tiene lo que se quiere. Y esos fueron los dos comentarios destacados del video pasado. Entonces, gente, con eso hemos llegado al final del video. Gracias por haber llegado hasta esta parte. En el próximo video veremos... bueno, obvio que Hajime no se muere. Veremos el plan para rescatar a Yue y vencer a Hit.
Recuerden que si quieren el capítulo 3 completo, comenten eso ahí abajo. Bueno, ya me voy. Saludos a todos, que les vaya bien y nos vemos en la próxima. Nos vemos.